Verbio. Los verbos. En criollo haitiano no existe verbos irregulares. Vamos a tomar el verbo ser como ejemplo. Ser en español es un verbo irregular. ¿Por qué se dice irregular? Vamos a ver por qué. Aquí en la primera persona se dice yo soy. Aquí tiene una raíz. En la segunda persona se dice tú eres. Eres no tiene nada que ver con soy. Es otra palabra, otra raíz diferente. Y si seguimos con la tercera persona, se dice él o ella es. Completamente diferente de la segunda y de la tercera. Y así sigue cambiando en todas las personas de la conjugación. Es por eso que se dice que es un verbo irregular. Pero en creol es diferente. Aquí tenemos el mismo verbo ser en creol. Vamos a ver cómo se comporta. En la primera persona, moi sé, aquí tiene una raíz. En la segunda persona, usé, se mantiene la raíz. También en la tercera persona, mantiene la raíz, sí. Y en todas las personas. Es por eso que en creol no existe verbos irregulares. Todos los verbos son regulares. Bien, segundo punto. Ni existen verbos pronominales. Aquí tenemos dos ejemplos. Me comuniqué con el amigo. Moi te communiqué ak zamia. Te lavaste la mano. U te lavemeo. Aquí te se refiere al tiempo verbal. O sea, cuando vean te delante de un verbo, eso significa que el verbo está en pasado. Bien. Siguiente punto. Tampoco existen verbos auxiliares. Ejemplo. Yo había comido cuando me invitó. M'te gen tan mangé l'el te invitemna. Bien, podríamos decir que gen tan es el verbo auxiliar. Pero gen tan no es un verbo. Así que no existe verbo auxiliar en creol. Existen palabras auxiliares que ayudan a formar tiempos verbales, pero no son verbos. Guetta es una de esas palabras. Aquí también ella, en el segundo ejemplo, ella ha estado con ellas. L'ité avec you. El auxiliar a, haber, aquí no tenemos ningún auxiliar. Solamente el verbo está en pasado. Te avec you. Bien. Y al final, el último punto. Todos los verbos se conjugan conservando su forma infinitiva. ¿Qué significa eso? Ejemplos. Marcher significa caminar. Está en la forma infinitiva, sin conjugar. Bien, cuando lo conjugamos, sigue siendo marcher. Pero en cambio, en el caminar en español, si yo digo yo, no puedo decir yo caminar. Se cambia. Yo camino. Tú caminas. Él camina, pero no yo caminar, tú caminar, él caminar no. Pero en creol es así. Moi marcher, u marcher, li marcher, sigue siendo el mismo verbo al infinitivo.
Bien, vamos a repetir los ejemplos. Marcher ou parler, li étudier, yo marcher, nous parler, nous étudier.